Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo y director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo, y les doy la bienvenida a este espacio de podcast Vamos a Ver, un espacio diseñado para hablar de salud visual, que es mi profesión, pero también de cualquier tema humano. En este mundo tan caótico, tecnológico, hay que retomar lo humano, y no hay nada más humano que el conocimiento. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos como invitada a Minerva del Risco, una literata, escritora y una promotora importante de la cultura en nuestro país. Bienvenida, Minerva. Muchísimas gracias, Herbert, por haberme invitado a este podcast tan importante para ese mundo de tanto de la salud como de la literatura, claro, como de todo lo humano, como dices. Para leer bien hace falta ver bien. Exacto. Y claro, ahí entramos nosotros oftalmólogos a hacer que la gente pues vea muy bien. Sí. Y hay muchas opciones hoy en día. Pero vamos a hablar un poquito de Minerva. Tú naciste en Santurce, Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico, en Santurce, Puerto Rico. No conozco Puerto Rico. No me digas. No. ¿Por qué naciste allá? Porque recuerda que año 1961 mi papá había sido apresado, estuvo en la cárcel tanto de la 40 como de la Victoria alrededor de 6-7 meses. Qué duro. Entonces cuando salió de ahí, ya tú sabes cómo salieron los catorcistas. Y se le dio la oportunidad de irse a Puerto Rico y salir un poco del entorno que se estaba viviendo en ese momento aquí en el país. Mi mamá estaba embarazada y nací allá. ¿No era fácil salir del país en esos años? Bueno, no sé qué tan difícil fue, pero me parece que tampoco fue, o sea, ellos llegaron bien, sí. Y le dieron su visa. En ese momento no era difícil conseguirla, bueno. O sea, pero realmente el proceso no tengo los detalles. ¿Y cuándo regresaste? O sea, ¿naciste? ¿Cayó la dictadura? Sí, cayó. ¿O la tumbaron? Mataron a Trujillo. Papi vino primero, después vine mi mamá y yo. Regresamos, yo era una bebé, me imagino tenía algunos 8 meses, o sea, no pasamos un año completo después de mi nacimiento en Puerto Rico. ¿Y después estudiaste el colegio en Santo Domingo? En Santo Domingo, no, de Puerto Rico fuimos a vivir a San Pedro de Macorís y ahí vivimos 5 años. Entonces a los 5 años vinimos a la capital, la calle Pina. Claro. Ahí vivíamos en una casa de piedra que todavía recuerdo. Yo estoy loca por entrar ahí de nuevo. Ajá. A veces yo paso por esa calle y digo, vamos a pararnos y va a tocar la puerta a ver si la idea que yo tengo de ese apartamento es lo mismo. O sea, porque imagínate, yo tenía 6-7 años cuando salí de ahí. Eso es importante hacerlo, volver a tus orígenes y de dónde vienes. ¿Y en Santo Domingo estudiaste en qué colegio? En Santo Domingo estudié primero en el Colegio Serafín de Asís, de pequeñita. Después nos mudamos, vivíamos en Ciudad Nueva, en la calle 19 de Marzo, esquina José Gabriel García. Un lugar muy especial para mí. Luego nos mudamos y me cambiaron de escuela, me pusieron en el Colegio Santa Teresita. Ahí, las hermanas Roque. Sí, exactamente. Y luego ya en la tercera etapa, ya de quinto curso, creo que fue en quinto o en sexto curso de primaria, que me pusieron en el Colegio San Juan Bautista del hermano Antonio. Hermano, que sabía de La Salle. Entonces ahí ya terminé mi bachillerato y me fui a estudiar a la UNFU. ¿Qué estudiaste en la UNFU? Estudié mercadeo, pero no porque yo quisiera. A mí lo que me hubiera gustado estudiar era letras, pero no había una carrera de letras. No me digas, ni siquiera en la Universidad de Santo Domingo, la UAS. Estamos hablando del año 1979. La UAS sí, pero yo no quería ir a la UAS. O sea, la UAS estaba muy politizada en esos años. Exactamente, entonces no era como que el lugar donde yo quería estudiar.
Tú has escrito libros y estás muy inmersa en el mundo de la literatura. ¿Cuándo surge el interés por la literatura? El primer libro que leíste. Bueno, acuérdate que yo nací en un mundo de lectores y de escritores. Sí. Entonces, en mi casa lo que había eran libros. Yo no jugaba con muñecas. No me gustaban las muñecas. Yo no jugué con muñecas nunca. ¿Jugaba con libros? Entonces, sí, yo jugaba a que yo me sentaba en el escritorio de papi, sí. Que era un escritorio de madera, un escritorio de esos como antiguos, de caoba. Entonces yo escribía y yo le escribía arriba de los libros a él. No le gustaba eso, supongo. Yo no recuerdo que se incomodara por eso, pero sí, esa era, o sea, mi vida fueron los libros desde pequeñita. O sea que para mí eso es un ambiente natural. Hay gente que raya los libros porque pone sus ideas, o sea, como complementa lo que el autor quiso decir, lo opinan y ponen los libros. O sea que hay historias de esas notas que son también muy interesantes. Sí, y yo, no solamente los libros, las fotografías. Sabes que las fotografías se imprimían, ¿no? Sí, como ahora, claro. Sí. Entonces yo todas las fotografías las rayaba arriba, atrás, y decía, este es papi, este es mami. O sea, siempre hacía como la historia de la fotografía cuando ya yo sabía escribir, sí. Pues, pero sí. Y cuando no sabía escribir eran garabatos. Garabatos, sí. Y bueno, entonces la literatura como natural, me gustaría que tú hablaras un poquito de René del Risco y mencionaras pues quién fue y también si quieres hablar un poquito de la fundación. Bueno, sí, papi, René del Risco Bermúdez, era un hombre como papá, una persona muy especial para mí, no solamente porque era mi papá, sino por lo que me dio, por lo que me ofreció, por lo que me aportó como ser humano. Entonces, ¿qué es lo que soy ahora? Uh-huh. No digo que mi mamá no fue parte de eso también, porque lo fue, pero sí él, que es la figura pública, porque fue, además de escritor, fue publicista, fue reconocidísimo como publicista, pero también trabajó en la televisión y en la radio. Y él dijo en una entrevista que le hizo, bueno, no recuerdo quién fue que se la hizo, pero en una revista que había en ese tiempo, que era muy, muy popular, él le dice a la que lo entrevista que él estaba a punto ya de dejar todo ese mundo de la publicidad para dedicarse a escribir. Wow. Pero a los meses después se murió a los 35 años, muy joven. Muy joven. Yo no sé qué hubiera pasado si él no muere y sigue produciendo esa literatura que él hacía. Yo conozco sobre todo los poemas, poesía. La poesía, no solamente, los cuentos, ahora que vuelve Botón, que es tan conocido, pero también había escrito una novela que estaba publicada, una novela que no terminó. No la terminó en el sentido de que no fue corregida como debe ser, pero sí, y se publicó. Está publicada, lo hizo Cielo Naranja, la editora Cielo Naranja, Miguel de Mena. Sí. Y creo que todavía se consigue. Ah, pero mira, no la conocía. Sí, se llama El cumpleaños de Porfirio Chávez. Oh, bien. Y entonces esa novela se quedó en su maquinilla. ¿Te marcó en algo o influyó en algo tu parte diplomática de haber vivido fuera del país como diplomática? Mira, fue una experiencia increíble porque me dio la oportunidad de conocer ese mundo, que no todo el mundo tiene ese privilegio. Claro. Pero sí realmente me alejó un poco, me distanció de mi mundo personal, de lo que yo quería como persona. Y por eso empiezo tarde en la literatura, porque entre una cosa y la otra nos pasamos 14 años en Estados Unidos. Wow. Primero
En la OEA, creo que. Sí, pero antes de eso, 5 años estudiando. Mi esposo haciendo su doctorado y yo también estudié. Lo puedes mencionar, ¿no? Yo no, pero tú sí. Okay. Mi gran amigo. Flavio Darío Espinal. Al final, claro. Y luego, 5 años más tarde, en la OEA. Como embajador ante la OEA lo nombraron como en Washington. Sí. Luego, embajador ante Casablanca. O sea, que fueron alrededor de 14 años. Claro, y eso te permitió acceder a cosas dentro del mundo que te interesaba, que de otra forma hubiera sido muy difícil. Exacto. Pero me alejó de la literatura. Qué curioso. Me alejó de la literatura porque mi compromiso era otro y mi responsabilidad era otra. Y yo tenía que quedar bien también, no solamente con la posición, sino con... Sí. Porque la posición era de mi esposo, pero claro. O sea, yo tenía que darle apoyo en ese... Entonces regresas al país y ya sí te integras a... Regreso al país en el año 2009 y ahí ya empiezo a rehacer y a recontactar con todas mis amistades, que yo me había distanciado casi totalmente. Por dedicarte, claro. Entonces, sí, ahí volví y ahí empecé yo nunca dejé de escribir. Tú tienes dos cosas muy interesantes que me gustan mucho, que es los comentarios del libro de fotos de Alejandro Núñez y los de Héctor Valdés. Sí. Que le pusiste poesía y le diste otra vida a esas imágenes, sí. lo cual es muy, muy interesante. Sí, el libro de Alejandro, que se llama Mi Ciudad Colonial, sí, tienen textos míos, son textos cortos, poéticos, que van con las fotografías que él escogió para el libro. Es un libro muy lindo, es un libro muy significativo también para mí, porque Alejandro es mi primo y trabajamos juntos este proyecto. Teníamos otros proyectos que no se hicieron, pero quién sabe. Bueno, sí, es seguir soñando. Y con el libro de Diáspora, también Héctor Manuel me pidió que hiciera los textos introductorios de cada entrevista. Es un libro muy interesante porque amplía la visión que tenemos de los dominicanos fuera del país, que es una gran comunidad. Así mismo. En el aspecto médico es enorme. Una de las cosas que tengo yo pendiente es escribir sobre esa diáspora médica, que hay mucha información, pero no tengo toda la información, pero es mucho más grande de lo que la gente piensa. Eso es una investigación muy importante. Si tú te dedicas a eso, mira tú, sería muy, muy bueno. Vamos a tratar, pero es que hay tantas cosas. Yo acabo de leer un libro de crónicas que me ha tocado muy, muy fuerte. Es un libro sobre Palestina. Ajá. Se llama Palestina en pedazos. Sí. Es una crónica sobre esa situación palestina y Israel, que los recomiendo. Qué bueno. Es una historia trágica que todos quisiéramos que tuviera un final de paz. Pero ese es otro tema, como decía aquel. Pero te lo mencioné porque es la historia migratoria. O sea, ¿cuántos palestinos hay en el mundo? Claro. Entonces, muchos aquí. Sí, claro. Este es un país que es muy receptivo a todas las comunidades. Exacto. Es el único país que aceptó a los refugiados judíos en 1938, así llegó mi abuelo aquí. Y además, el único sitio donde hay un club palestino sirio-libanés. En todas partes están separados. Aquí, todos juntos y sin ningún problema. Un saludo a Moisés. Yo soy miembro del club. Pero tú tienes 2 hijas, pero tienes un hijo, que es Mar de Palabras. Ah, sí. que es una obra que a mí me ha encantado, que ya sé que el año que viene con más fuerza. Sí. ¿Cómo surge Mar de Palabras y qué es Mar de Palabras? Mira, Mar de Palabras es un festival de literatura, internacional de literatura. Surge, primero, hace 10 años yo fui a un festival en Cartagena, en Colombia. Fui varias veces. A partir del año 2000, creo que 15, fui como 5 años posterior a eso. Y ese festival me transformó. La verdad, o sea, fue así. O sea, yo me sentí como yo me estaba transformando en el mundo literario a través de ese festival.
Y en ese momento dije, nosotros tenemos que tener algo así en República Dominicana. Y pasó el tiempo, estaba en mi cabeza, tuve un cáncer, me distancié me fui del país, me fui a vivir un año a Estados Unidos, luego el tratamiento, llegó la pandemia. Entonces, luego de la pandemia, terminando la pandemia en el año 2022, Sergio Ramírez, con quien yo ya tenía una relación de amistad. El nicaragüense, que no es nicaragüense, exacto, pero sí nicaragüense. Nicaragüense en el exilio. Yo lo había invitado para dar la conferencia magistral en la Cátedra de Literatura René del Risco Bermúdez, que nosotros hacemos a través de la Fundación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entonces, él me llama y me dice que él quiere ver de qué manera trae su festival, que se llama Centroamérica Cuenta, aquí al país. Oh. Entonces, yo me asusté un poco porque sé la dimensión de lo que es un festival de literatura, como me lo tiraron ahí como, vamos a hacerlo. Ah, eso tú. Entonces, sí, pero no, le dije que sí inmediatamente, casi inmediatamente, después de haberlo pensado 2 días. Sí. Y lo hicimos y fue exitoso. Pues es un festival, ese festival es itinerante. Ellos salen de República Dominicana, el año siguiente se van a Panamá. Sí. Y luego a Guatemala y luego se van a otros países, ¿no? Entonces nos quedamos como que aquí hace falta un festival. Claro. Y entonces lo diseñamos, Yulisa Álvarez y yo, a quien yo busqué para que me asistiera en esto y fuera mi socia en esta aventura. Entonces diseñamos Mar de Palabras. Y que fue un éxito. Fue un éxito. Tuvimos 9 meses preparándolo. Claro. Y como tú dices, es un hijo. Sí. Un hijo. Te lo digo con toda la mala intención, entre comillas, ¿no? Porque es un trabajo muy grande. Sí, trajimos 30 autores internacionales, iberoamericanos, incluso uno de Angola. ¡Wow! Sí. Hablan español. Hablan español por la defensa española. Por los cubanos. Y los también. Cubanos que estuvieron allá, claro. Pero él también vive en Portugal, o sea que tiene facilidad con el español por la lengua portuguesa y también por la influencia cubana y española que tenían. Yo quería hablar contigo también de qué tanto se lee en República Dominicana. Porque nosotros tuvimos yo estudié en el Colegio Calasanz y recuerdo una experiencia maravillosa que fue nuestro profesor Santiago Holguín nos ponía a leer un libro y ese libro íbamos a la televisión, a Reintel, propiedad de Pepe Bonilla, que sus hijos estaban en el colegio, y se llamaba Un libro que leí. Y nosotros, que teníamos 10 años, muchos de mi promoción, íbamos a la televisión con lo que significaba ir a la televisión en aquellos años, hace mucho, hablar de ese libro. Ajá. Y leíamos mucho. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, por eso te digo, una idea porque yo he pensado que leemos menos porque lamentablemente nuestros profesores no leen. No yo tuve la dicha en el bachillerato de tener a Malaquía Silarantegui. No te imaginas lo que es tener un profesor como esa literatura, pero ¿qué podemos hacer para que se lea más? Se está haciendo, hay muchas iniciativas para el fomento a la lectura. Sí. Están los clubes de lectura que han hecho una labor impresionante y por eso te puedo decir que hoy se está leyendo mucho más que hace 8 años. O sea... ¡Qué buena noticia! Sí. Definitivamente es así. O sea, Mar de Palabras, su éxito fue debido a eso. O sea, la cantidad de personas que estaban ahí en el Hotel Kimpton, en un salón donde caben más de 400 personas y habían más de 400 personas permanentemente durante los 3 días, sin moverse. Eran temas literarios.
básicamente, y algunos otros temas políticos, pero más que incluía... geopolíticos, más que de política. Pero entonces, ¿qué es el partidista? No, o sea que Fabio Darío dio un seminario espectacular. Sí. Entonces, eso, la gente está leyendo mucho más. Hay una proliferación de librerías que no solamente es la que conocemos. Sí, pues la librería Cuesta. Aquí no tenemos problemas. Hay otras librerías, está SDQ Lee, que es la que tú te encuentras en Galería 360, en Ágora, en otros malls del país. Tú encuentras un stand de SDQ Lee. Me dijeron que hay una librería también en la Sarasota. Ahora no recuerdo el nombre. Pero qué buena noticia. Sí, está la librería que tiene mi hija. No se sabía. llama María Eugenia Espinal, y con su socia Stephanie, tiene una librería que se llama Casa Calíope. Pues mira. Sí. Dale promoción, ¿dónde queda? Fíjate, mira que... no la conocía. Sí, mira esto. Ella ayer me estaba enseñando, ella tuvo una actividad el domingo dirigida a jóvenes de 25 a 35 años, lectura. Se llama Reading Party. Sí. Reading Party. En un pub, en un bar. Sí. La dinámica es 30 minutos leyendo y después 30 minutos socializando, hablando del libro que han leído o de las páginas del libro que han leído. Luego vuelven a leer y luego ya socializan la parte que le queda de la noche. Oye, qué interesante. Fueron más de 60 jóvenes al Reading Party. Qué bien. Y no se invita a los autores, como en otros países, que las librerías invitan a un autor para que hable de su libro o lea parte de su libro y la gente se queda. Eso también es una posibilidad. Eso es sí. No lo han hecho, ese no es el formato que tienen, pero yo me imagino que en algún momento lo harán y se irán integrando otras cosas. ¿Y qué leen los jóvenes? Los jóvenes están leyendo mucho romance, mucha fantasía. Su librería es básicamente libros en inglés. Sí. Está introduciendo libros en español poco a poco. Pero eso están leyendo los jóvenes. Pero yo creo que en realidad hay una diversificación de géneros. De géneros. Los lectores, es lo que yo sé por ella, que se está leyendo en su círculo. Sí. Pero yo sé que hay otros círculos de jóvenes lectores que están leyendo literatura iberoamericana también. Sí, el otro día una persona joven me dijo, yo quiero leer 100 años de soledad, que he oído hablar que es un libro bueno. No lo habían leído. No. Pero realmente en todas partes del mundo está pasando. Begoña, mi esposa y yo estuvimos en Madrid en un momento que un autor español que se llama Fabián C. Barrio, que es un personaje muy interesante, publicó un libro de filosofía griega adaptada a nuestro tiempo que se llama Usted se encuentra aquí. Un libro muy interesante. Y estábamos en Madrid, lo presentaban en el FNAC, y pues mira, vamos a acercarnos a estar ahí. La fila de gente joven para entrar era 3 cuadras. Eso es lo que está pasando. Él lo contaba, que estuvo hasta las 12 de la noche firmando el libro para gente joven, de un libro de filosofía. Sí, maravilloso. Los jóvenes son los que más están leyendo. Yo estuve leyendo un artículo en el periódico El País la semana pasada, justamente donde decía eso. Los jóvenes están leyendo más que nunca. ¿Qué están buscando? Que nunca, exacto. La pregunta es, ¿qué buscan? Tal vez es una ruptura con la tecnología. La tecnología y lo simple de la simpleza de la tecnología, la simpleza de las ideas y de las palabras parece que necesitan más. ¿Tú consideras que parte de lo bonito de la literatura, parte de leer, es poder compartir lo leído? Yo creo que sí. O sea, esas tertulias, esos círculos de lectura, un saludo a nuestra amiga Clidia. Sí. Día a día, que está muy en eso. Yo creo que sí, hay mucha gente que le gusta eso. Yo soy de las personas que para mí la lectura es algo muy personal y muy solitario. Sí. Yo no pudiera estar ser parte de una tertulia. Y leer, no, porque yo leo lo que yo quiero, no lo que me...
Pero a mí parte de lo que me gusta de la lectura es que cada cual lo interpreta de acuerdo a sus intereses o a sus conocimientos. ¿Sí? Las veces que he ido a tertulias ha sido muy interesante ver la visión de cada uno de los tertulianos sobre un libro en específico. Y aquí tenemos autores maravillosos. Mi mamá escribía poesía. Sí, yo sé, tú me regalaste un libro. Sí. Y ella conoció a Domingo Moreno Jiménez, por ejemplo, que es un escritor espectacular. Tanta gente. O sea que nuestro país tiene una gran tradición de escritores. Por eso es que yo he tratado de hacer un trabajo con la obra de mi papá para que no se pierda. Claro. Porque es muy fácil que se pierda. Por ejemplo, mi bisabuelo, que Federico Bermúdez, se perdió esa obra. Se perdió. O sea, ¿quién conoce a Federico Bermúdez? Ni siquiera yo cuando... Él escribía poesía. Poesía. Él era el llamado poeta de los humildes, porque escribía una poesía social que fue muy importante en su época. Hay un libro te digo ahorita, de Aybar. Rodríguez de Boris hicieron algo sobre poesía dominicana que me parece que me suena a Federico Bermúdez. Sí, lo más probable, porque él era parte de ese círculo de poetas importantes a principios del siglo XX. Y el dominicano le gusta, tú me dices, el romance y la poesía. Porque déjame contar una cosa que pasó en el Colegio Médico Dominicano, en ese momento la Asociación Médica. Decidieron hacer un grupo de escritores, médicos, y que llevaran sus libros para publicar. Y no pudieron, de la cantidad de libros de poesía que médicos dominicanos llevaban. No podían publicarlos todos. Y se quedan muchos trabajos de médicos dominicanos, los literatos importantes, Moscoso Puello, Antonio Saglul, que escribieron tanto, están ahí sus obras, pero hay un deseo de escribir de los jóvenes. No sé, tú no sabes, Tomás Oviedo, que tiene libros muy interesantes. O sea que yo creo que la poesía y la literatura, pues mira, se van a abrir pasos de nuevo. Qué buena noticia me has dado. Ahora, ojalá que el gobierno, todos los gobiernos, apoyen estas iniciativas literarias. ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cuál debe ser el empeño de las autoridades para llevar este deseo de los jóvenes de leer hacia la realidad de que se lea más? Bueno, yo creo que lo primero es las bibliotecas. Sí. Tú me estás hablando desde el sector público. Sí, el sector público o el privado, porque yo creo mucho en la unión público-privado. Suplir las bibliotecas, crear bibliotecas en todos los puntos del país. Yo sé que no hay suficientes y que las que hay no son bibliotecas completas. Entonces eso es importantísimo porque los libros son muy caros. Entonces esos muchachos en los colegios, en las escuelas, en las universidades necesitan los libros para... ¿Y qué tú piensas de la tecnología digital? Que esos libros sean libros digitales con mayor acceso para los jóvenes. Que yo soy de los que me gustan leer los libros en físico, pero también leo libros digitales en cualquier plataforma. Yo leo libros digitales cuando ya no tengo de otra. Cuando no hay otro remedio, sí que bueno. Cuando no aparece el libro, cuando lo quiero leer porque me urge leerlo, lo leo. Pero yo prefiero mi libro en físico. Claro. Yo creo que eso es importante. Los libros digitales, yo a veces compro libros digitales y todavía están ahí en el Kindle. Sí, porque es muy cómodo tenerlo ahí, lo leo cuando pueda. Y no, exacto, lo leo cuando pueda y donde quiera y cuando quiera, porque es un Kindle así chiquitico que tengo en mi cartera. Entonces, pero al final no lo leo. Pero yo creo que hay que promover desde fundaciones como la tuya, te recuerdo a un autor específico que es tu padre, pero crear esa idea de que esos libros deben estar a disposición de todo el mundo. Y creo que la plataforma digital en eso nos da una gran ventaja. Sí. Hay los libros, por ejemplo, de historia, el Archivo de la Relación tiene tantos libros digitales que están ahí. También la Biblioteca Nacional ha hecho un trabajo grande en libros digitales, pero como tú dices, faltan muchos. Sí. Y no existe un catálogo de literatura dominicana actualizado. No me parece. No me parece. Miguel de Mena ha tratado de hacer ese catálogo, se ha empeñado en trabajar la literatura dominicana a través de los años
Él lo hace con un concepto muy interesante, es que tú le puedes pedir el libro y él lo imprime para ti. Sí, o sea, exacto. Que no tiene que tener una biblioteca física con lo que eso cuesta. Exactamente. O sea, él ha hecho un trabajo, creo que meritorio en ese sentido. ¿No? Yo creo que las bibliotecas son más importantes que el libro digital. Sí. Yo creo que hay que empeñarse en eso, hay que hacer un trabajo para crear las bibliotecas, pero tiene que haber una voluntad para eso. Y con respecto a la fundación, que fue creada en el 2018, la fundación es en honor a mi papá, pero no en torno a la obra de mi papá, sino que justamente eso es lo que hacemos, fomento a la lectura. Así fue que nacimos, para eso nacimos. Qué bien. Para fomentar la lectura a través de talleres, a través de cursos, a través de el Festival de Mar de Palabras que ahora hicimos, a través de la conferencia, la Cátedra de Literatura Caribeña, y a través de muchas otras iniciativas que vienen por ahí. Qué bueno, porque te digo, un país que no lee y un país que no tiene historia está condenado a fracasar en muchas cosas. O sea que qué bueno que hay esfuerzos tanto del sector privado y ojalá que también el sector público tome conciencia de la importancia que es llevar la literatura a los jóvenes, a todos los niveles. Claro. Porque una vez yo estaba en Sosúa, en la casa de un amigo que tenía alquilada, y apareció un señor con un cuaderno de poesía que se llama Papito. Y la poesía del señor, pero óyeme, una profundidad que yo me quedaba leyendo. Aquí eso. Se escribe, o sea, se está leyendo y se está escribiendo. Sí. Definitivamente. O sea, en 5 años esto va a ser otro país en ese sentido. O sea, tú lo vas a ir notando. Se va a notar más de lo que se nota. Qué bueno. Hay una transformación. O sea, la gente está muy interesada. Quiere saber más del mundo. Y eso es qué buen concepto, porque cuando tú te refieres a saber más del mundo, hoy en día la tecnología te da acceso a lo que pasa en cualquier sitio en un segundo, pero cuando tú te refieres a mundo, ¿es realmente el mundo interior o el mundo de... ¿Qué mundo? Todos los mundos. Ese mundo interior, eso me gusta. pero también el mundo de, o sea, porque no es lo mismo que lo que tú lees en las noticias. Claro. Que lo que tú lees sobre lo que, por ejemplo, y ahora se me olvidó el nombre de ese autor, es un autor egipcio que fue premio Nobel, Naguib. Sí, el apellido es lo que no me acuerdo. No era el de los cometas, no. Bueno, ayer yo terminé de leer el Palestina en pedazos, y uno de los autores que ella menciona en esa crónica, menciona muchos autores. Sí. Y eso, porque eso es lo bueno, o sea, yo voy sacando esos autores y los voy buscando. Y voy buscando. Entonces, justamente ese autor, yo tenía un libro de ese autor sin leer, comprado en el 2012, que se llama Las noches de las 1001 noches. Y me empecé a leerlo lleno de ácaros. Sí. que amanecí estornudando por los ácaros. Sí. Y ese libro, o sea, esas primeras historias que leí ayer en la tarde, me transportaron a un mundo que no conozco, pero que me sentía parte de él. O sea, esa es la sensación. Es el mundo que estamos buscando. Exactamente. Entonces, no es lo mismo tú, o sea, imaginártelo a través de la lectura. Claro. Que si esa lectura no existiera. O sea, yo creo que es importante. Hay muchos jóvenes también escuchando audiolibros. Hay toda una industria del audiolibro que está surgiendo también, igual que esto de los podcasts. A la gente le gusta la manera de comunicarse también así. O sea que el mundo va cambiando, pero la gente sigue teniendo interés por lo humano y por los mundos, de tantos mundos que hay. Sí. Me quedo con esa idea que me ha encantado. Sí. Minerva, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un rato encantador hablando de literatura, que tanto me gusta. Yo soy un lector empedernido. O sea que me encanta eso de que se lee más.
ha sido una gran noticia. Y te digo que todos los amigos que he entrevistado en este podcast, la mayoría dan un mensaje positivo en nuestro país, lo cual me alegra mucho, tanto en medicina, en empresa, en economía. Qué bueno. Sí, yo creo que los dominicanos estamos viendo las cosas desde otro punto de vista, que es positivo para todo. Y creo que eso tiene mucho que ver con la apertura o sea, uno tiene las posibilidades de viajar. Claro. Incluyendo, por ejemplo, en Mar de Palabras trajimos a 2 autores dominicanos en la diáspora. Uh-huh. Uno de ellos muy conocido, que es Junot Díaz. Sí, claro. Y otra autora desconocida para los dominicanos, que realmente fue un boom. Uh-huh. O sea, la gente estaba sorprendida de conocer a una autora dominicana que vive en Nueva York, desconocida, en New Jersey. Uh-huh. Y eso hace que nos vayamos abriendo a conocer otras cosas. Qué bueno. Sí. Muy buena noticia. Muchas gracias, Minerva. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Si les gusta este contenido, pues desde luego suscríbanse, compártanlo, denle me gusta, escriban comentarios para que sigamos haciendo contenido como este. Soy el Dr. Herbert Stern Díaz y de nuevo gracias y hasta la próxima.